están? Es un privilegio para mí darles la bienvenida otra vez al estudio de la palabra juntos. Mi nombre es Lionel Owens, soy el pastor principal aquí en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Emporium, Pensilvania. Y juntos quiero que vayamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 20. Y el título del mensaje de hoy es Cuando Dios quiere que tengas más. Cuando Dios quiere darte más. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste más o menos? ¿Alguna vez estuviste satisfecho al punto de no querer más? ¿Qué cosas son las que te estás queriendo tener más y pareces insaciable? A veces dicen helado, otros dicen plata, otros dicen fama, otros dicen, no sé, hasta ahora no he encontrado cuando estoy totalmente satisfecho. No sé lo que significa tu satisfacción o cuando has experimentado el deseo de tener más, pero quiero empezar con esta idea de que Dios tiene algo para ti del que siempre tiene más. Mi pregunta también es, ¿por qué estás orando? ¿Por qué cosa estás pidiendo a Dios que te dé más? ¿Más qué? A veces pedimos más paciencia, pedimos más dinero, pedimos más oportunidades, pedimos más, más tiempo libre, mejor trabajo. ¿Por qué estás pidiendo? ¿Más qué? Quiero llevarnos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 8 al 20, y en la nueva versión internacional dice esto: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone en descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabra? ¿No es cierto? ¿Qué palabra? Porque dice, empieza porque ustedes. Dice, hay una razón de vivir distinto. Si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabemos que hemos sido adoptados en su familia, traspasados a el reino de la luz. Entonces, en un nuevo reino hay nuevas formas. Entonces, el rol del creyente, del discípulo, es vivir en plenitud de acuerdo a las normas del reino de la luz. ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado? Señor, no puedo dejar de hacer esto. Señor, no puedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo te sigo con todo mi corazón cuando las personas que hacen las cosas mal y viven para desobedecer y viven para arruinar la vida a los demás, parece que les va bien y a mí no me va bien? Señor, ¿por qué tengo que pagar más impuestos? ¿Por qué tengo que declarar todo? ¿Por qué tengo que hacer esto o el otro? Señor, no puedo. Hay a veces que nuestra vida nos da el deseo de hacer cosas que sabemos que no están bien, pero son tan atractivas. Y Pablo está expresándose en lo que viene de antes. Dice, pero nosotros antes estábamos en la oscuridad,
pero ahora estamos la luz, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y lo que Pablo está diciendo, hay una diferencia abismal entre el vivir en Cristo y no en Cristo. No vivamos como la gente de este mundo. Hay una nueva vida, hay nuevas formas. Dice, porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Así que tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Significa que nosotros solíamos correr y hacer las cosas para satisfacer nuestros propios deseos, para hacer las cosas en nuestras propias formas. Y Pablo dice, no, ya está, no más. No hagamos eso otra vez. El fruto de hacer esas cosas no es bueno, es muerte. Nuestra vida está en Cristo y cuando vivimos en Cristo nuestra vida es distinta. Entonces, acá viene lo importante, dice, por tanto, versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, por el contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa esto de ser llenos del Espíritu? Porque sabemos que el Espíritu de Dios habita en los que son hijos de Dios, en los que han hecho suyo el sacrificio de Jesús en la cruz, en los que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos ha sellado como garantía de la promesa que nos ha dado, que Él vive en nosotros. Pero el hecho de que vive en nosotros no significa que esté en control de nuestra vida. Por eso es que hay una diferencia muy grande entre que el Espíritu Santo vive en nosotros y de que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Entre de las muchas cosas que el Espíritu Santo hace es que nos da el poder para tener victoria sobre el pecado. Significa que cuando nosotros corríamos detrás de pasiones que nos llevan al desenfreno, a la locura, a la desobediencia, el Espíritu de Dios nos da el poder para poder decir no. Es un poder que no viene de nosotros mismos. No es a base de práctica, no es a base de nuestras propias capacidades, sino es a través del dominio propio que viene por el poder del Espíritu Santo. La capacidad de decir no a lo que antes decíamos sí, por favor. La capacidad de decir no y entender que mi satisfacción y mi vida no depende de esas cosas. ¿Qué más? La palabra también nos dice que Él nos da poder para poder ser testigos. Para poder ser testigos significa para hablar y para contar a otros acerca de quién es Cristo, de lo que hizo Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente va a decir, no quiero saber nada y sos un pavo en creer eso. Pero el Señor dice que cuando vive en nosotros nos da el poder para poder testificar. El poder para caminar en su autoridad y de ser de bendición para otros. El poder para amar a las personas que no tenemos ganas de amar. Para el poder de alcanzar y de poder bendecir a las personas que no creemos que son dignas de merecimiento de ningún tipo de amor. En mis propias fuerzas no puedo hacerlo, pero en el poder del Espíritu Santo sí puedo hacerlo. Nos da el poder para poder servir aún aunque nos maltraten, aunque nos malentiendan. Nos da el poder para poder hacer lo que de otra forma no haríamos. No es un poder que nos obliga, es un poder, el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos impulsa a hacerlo por amor. Por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es que entendemos la palabra de Dios. Sin la revelación del Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. Es solamente un libro que no tiene ningún sentido. El Espíritu Santo también nos da el poder para
poder acordarnos de la palabra de Dios, poder acordarnos de lo que Dios dijo. Si no, entra por un oído y sale por el otro. Nos da el poder para poder obedecer. Nos da el poder de amar. Nos llena de un amor que no es el nuestro. Un amor perfecto. Nos da el poder para poder vivir y responder de manera distinta. Y también nos da el poder para servir a otros de manera sobrenatural. También otro día podemos hablar acerca de eso. Pero hay muchas cosas. Entonces, el apóstol Pablo dice, no se dejen llevar por el vino. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Cuando tomamos, a veces me pregunto, ¿qué ven la gente en emborracharse? No se dan cuenta que a veces hacemos el ridículo. ¿Por qué seguimos yendo una y otra vez y tropezando con la misma piedra una y otra vez? No se entiende. Pero cuando tenemos esta imagen de querer más bebida, más bebida, más bebida, y de repente hacer cosas que no valen la pena, bueno, pensar lo contrario. Dice, eso no es bueno. Lo que es bueno es que tu vida esté llena, impregnada, totalmente saturada de Dios, del Espíritu Santo. Que no querramos solamente un poquito, una sección sola. O Señor, yo te quiero para que me salves del futuro y me des vida eterna. Sino que nuestra vida esté llena, llena de la presencia de Dios. Por eso es que Dios quiere darte de su Espíritu. Dios promete que Él es un buen Padre. Y un buen padre, si nosotros como buenos padres sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, aún siendo malos, ¿cuánto más Dios mismo no nos dará el Espíritu Santo al que los pida? Dijo Jesús, ¿no es cierto? Dios quiere llenar nuestra vida. Llenar nuestra vida significa que hay cosas que tenemos que sacar para que haya más de Él. Más de Él significa menos de mí. Más de Él significa menos de mis preferencias, menos de mis deseos de hacer justicia en mis propias manos, menos de mi deseo de que las personas que hacen mal, que les vaya mal. No, mi deseo es que sean bendecidos y que conozcan al Señor Jesús y que cambien su manera de vivir. Más de su amor, más de su poder para servir, más de su poder para obedecer la palabra de Dios, más de su presencia, más de la satisfacción que viene de conocerle, más de comprender la palabra de Dios, más victoria sobre el pecado, vivir en victoria, en santidad, más, 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 más. Sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten, alaban al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. ¿Cuándo fue la última vez que pude dar gracias a Dios por todo? Por todo significa lo bueno y lo malo. Yo tengo la tendencia de quejarme por lo malo. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo puedo dar gracias a Dios aún por las cosas malas. Porque no estoy en control, pero sé quién está en control. No me gusta, pero doy gracias porque Dios sabe lo que está pasando. Porque no me tengo que arremangar para tener todo bajo control. Dios está en control. Y que en medio de las circunstancias distintas, mi gozo y mi satisfacción provengan de Él. Que en cada área de mi vida, el que esté en control sea el Señor Jesús. El que esté a cargo de mis sueños, de mis deseos, mis metas y mis objetivos, sea el Señor Jesús. Que sus sueños sean mis sueños. Que su amor sea el amor que viva a través de mí. Que el deseo de alcanzar a las naciones y al perdido y servir al que menos tiene venga por medio de mí. El que mire a las personas no por lo que ven los ojos humanos, sino por lo que el Señor ve. Que más del Señor en mí. Tal vez llegamos a un momento en que decimos, bueno, la verdad, si tengo que decir verdad, no siento nada de eso.
No siento amor por el perdido. No siento amor por... No tengo deseos de ser testigo para nadie. La verdad no tengo demasiada victoria sobre el pecado. Me acuerdo haberle pedido al Señor Jesús que perdone mis pecados, pero la verdad es que no tengo demasiado amor. La verdad es que eso es evidencia de que el Señor está en mi vida, pero no tengo el deseo y el Señor no tiene el control de mi vida. Entonces es una buena oportunidad. Cuando sientes ese deseo y tienes ese sentir, tiene que haber algo más. Debe haber algo más. Esto no puede ser todo el mensaje del Evangelio. Tiene que haber más. Bueno, sí, hay más. Hay más y la buena noticia es que Dios quiere dártelo. Entonces, ¿cómo empieza, Señor? Decir, Señor, esta es mi realidad. Señor, quiero más. Señor, lléname. Llena mi vida. Señor, ¿en dónde estoy diciendo sí a lo que yo quiero y no a lo que tú quieres? ¿Cuál es el próximo paso? Señor, llena mi vida. Señor, llena mi vida con tu poder. Llena mi vida con tu presencia. Llena mi vida con tus deseos. Señor, guíame. Y la promesa de Dios es que nos quiere llenar diariamente. Es un deseo de que sea más de Él y menos de mí diario. Un llenar fresco cada día. No es una vez y nunca más. O yo me acuerdo que muchas veces, hace muchos años atrás, Dios hizo algo en mí. No, significa que Dios quiere que todos los días seamos llenos de su presencia, un llenar fresco, un renuevo de su presencia fresco. Y la verdad es que yo no puedo caminar en plenitud en Cristo si el Espíritu Santo no llena mi vida. Sin el poder del Espíritu Santo no puedo hacer nada. Jesús dijo, sin mí no pueden hacer nada. Pero la verdad que vivimos diciendo lo contrario. Todo lo puedo en yo mismo, que me fortalezco a mí mismo y en mis propias ideas. Ese no es el Evangelio. Dios, tienes que empezar por la verdad. Estoy quebrantado, Señor, la verdad es que estoy seco, sediento, pero más que sediento te parezco muerto, porque me gusta más el mundo y sus deseos que tus deseos. Señor, cámbiame. Todo empieza por el pedir, Señor, incrementa mi amor por vos. Incrementa mi hambre y mi sed por ti. Señor, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Mi vida es una evidencia de que no hay una abundancia de Cristo en mi vida. Señor, lléname. La verdad es que no hay ninguna receta especial, ni ninguna receta mágica. La verdad es que lo que necesitamos es un corazón sincero que diga, Señor, quiero más de ti. No sé cómo estás, no sé tu realidad, tal vez he exagerado la realidad que sucede, pero mi deseo es que no vivamos esta vida perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, viviendo como todos los demás, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que nuestra vida sea una evidencia de que la presencia de Dios está en mi vida, en mi diario vivir, en mi diario caminar. No en el pasado, sino que hoy decía, Señor, quiero más de tu presencia. Señor, lléname. Señor, llena mi vida. Señor, abrí mis ojos para verte. Señor, cambia mi forma de vivir. Que el Señor te bendiga y hagas esa oración, tu oración. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin la presencia de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Y que el Señor nos dirija a una nueva vida en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, para vivir como Dios quiere y en una abundancia de vida, en la abundancia que solamente Cristo puede dar por su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.